Bienvenidos al podcast Olinautas, la espeluznante obra de la fotografía que muestro en la portada del podcast contiene literalmente una verdad mayor de la que pensamos. ¿Acaso tienen algo que contarnos las 1000 caras de esa fotografía? Te voy a contar una historia en la que despliego mis sentires y pensamientos actuales sobre mi reciente experiencia en las conferencias sobre el origen de la vida en Grecia. En ella te llevarás una pincelada de arte, otra de ciencia y, sobre todo, el lienzo de la espiritualidad vivida desde dentro. Cada año suelen organizarse unas 4 o 5 conferencias científicas en distintos lugares del mundo. Normalmente suele ser en Europa, donde nos reunimos científicos de diferentes campos, ya sea química, física, matemáticas, biología, teoría de la información, para comunicar nuestro conocimiento más reciente relacionado con el estudio de la vida. Estas conferencias están organizadas por DynaLife, traducido del inglés como La Dinámica de la Vida, un proyecto que pretende unificar la fuerza de los científicos para intentar crear un lenguaje común que nos permita profundizar en la comprensión que gira en todo lo que está relacionado con el origen de la vida. Este proyecto tiene el potencial de revolucionar la biología y proporcionar aplicaciones en la medicina, en la biotecnología y en la ciencia en general, pero sobre todo en la sociedad. En general, la vida puede observarse desde infinitos prismas, pero cuando la ciencia trata de observar la vida, lo hace desde un prisma biológico. Es decir, un prisma lógico-empírico. Lógico porque obedece a las leyes de la razón y empírico porque se basa en evidencia tangible. Así pues, los trabajos que giran en torno a estas reuniones científicas tratan de responder desde la razón a cuestiones fundamentales como ¿qué es la vida? ¿Qué la distingue de la materia inerte como una piedra? ¿Existe un origen para la vida? Y si existe, ¿cómo se produjo? ¿Cuáles son los procesos que permiten la vida? Resueno con la idea de que la ciencia es el arte de interrogar la naturaleza. Y mientras no exista un entendimiento coherente e íntegro de la vida, uno puede plantearse si las preguntas que hacemos los científicos para intentar entender la vida son correctas, si están bien formuladas, o si por el contrario, asumen alguna perspectiva errada, producto de prejuicios sobre nuestra forma sesgada y habitual de comprender la realidad. En el proyecto tras estas conferencias, DynaLife, es esencial trascender esas barreras de prejuicios y muros del ego para poder llegar a una comprensión unificadora. La cuestión es, ¿cómo vamos a llegar a una visión común si cada uno de nosotros defiende su creencia y no se permite soltarla cuando sea necesario? Para tener mayor claridad sobre este tema, ahora viajemos por las ideas y los sentires e indaguemos en el aspecto crucial de nuestra percepción, la relatividad y transitoriedad de nuestras creencias. Vamos a hablar sobre la percepción y la toma de conciencia. El sesgo es un fenómeno psicológico que afecta a nuestra percepción y toma de decisiones. Es la tendencia a favorecer una determinada opción o punto de vista, incluso cuando hay evidencia de que se sugiere lo contrario. Y el sesgo proviene de nuestro aprendizaje pasado y está presente en las preguntas que nos hacemos
cuando deseamos encontrar lo que buscamos. Pensadlo. El sesgo no solo frecuenta el aspecto racional de la ciencia, sino que, como ya imaginas, oyente, se extiende por todos los aspectos de nuestra vida y la mayoría de veces pues dificulta una comunicación efectiva. Muchas veces no somos conscientes de las preguntas que nos hacemos y de cómo al intentar responder constantemente a unas preguntas concretas y no a otras, se va forjando la memoria e imprenta de nuestro recorrido de vida. Cuando avanzamos sin cuestionar nuestras creencias, se van forjando nuestras preferencias, nuestros miedos y nuestros dones, nuestra personalidad y nuestra sombra. Cuando no cuestionamos nuestros comportamientos conflictivos, se van asentando esas creencias limitantes y con ellas lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es valioso y lo que es irrelevante, lo que buscamos y lo que evitamos. Así, un muro a la vida se presenta cada vez que no somos capaces de responder a preguntas que consideramos necesarias de responder. Creemos no progresar a la altura de nuestras expectativas, no fluir de la manera que nos gustaría y no encontrarle un sentido a lo que está enfrente. Por no ser capaces de entender lo que nosotros mismos consideramos importante desde nuestro paradigma personal, nos frustramos, sufrimos. Pero, ¿quién nos dice que lo que intentamos comprender es comprensible desde la acotada perspectiva de nuestra razón y sentidos, desde nuestra forma actual de ver las cosas? ¿Quién nos dice siquiera que sea necesario entender lo que queremos entender? Todo nos lo decimos desde nosotros mismos hacia nosotros mismos. Nosotros le damos el sentido a nuestra vida a través de lo que creemos necesario comprender. Si hay algo de lo que tengas que quedarte, oyente, en este episodio, es de la siguiente frase. Independientemente de tus creencias y forma de ver el mundo, lo vital no es lo que eliges, sino que tu decisión la tomes desde el amor y no desde el miedo. Me podrás preguntar, ¿y de qué depende elegir desde el miedo? Pues depende de tu forma de pensar. Depende de cuánto necesites entender la vida desde tu prisma. De cuánto necesites responder a las preguntas que tu juicio emite a la vida según tus expectativas. La forma en la que pensamos parte del paradigma de nuestras vidas. Así de sencillo. De una identidad, de un centro de importancia andante, de un intelecto que normalmente se cree separado del resto del mundo. Y desde este paradigma creamos el mundo. Un sistema de valores que divide nuestra realidad en dos partes. Una parte contiene aquello que consideramos importante y a lo que prestamos atención, y la otra parte contiene aquello que consideramos irrelevante y por lo tanto lo que es descartable y hacemos un esfuerzo para evitar. Aquello a lo que prestamos atención normalmente está calibrado para permitirnos adaptar y capturar lo imprescindible en pos de la supervivencia. Sí, en pos de la supervivencia. Pues desde la conciencia individual, desde ese paradigma, nos adaptamos para sobrevivir a nuestra situación de vida con los recursos que disponemos. De entre toda la riqueza infinita de la realidad, de entre todos sus colores, formas, olores, intensidades, sensaciones, nosotros elegimos, aun inconscientemente, una fracción a la que prestar atención basada en lo que nos funcionó en el pasado. Pero eso no tiene por qué volver a funcionar. Como decía Epícteto, antiguo filósofo estoico, nos convertimos en aquello a lo que prestamos atención, pues cada vez que le damos valor a algo, ahora lo digo yo esto, reafirmamos su importancia en nuestras vidas.
y por lo tanto lo adoptamos en la creencia de quiénes somos. Repito, cada vez que le damos valor a algo, reafirmamos su importancia y por lo tanto lo adoptamos en la creencia de quiénes somos. Ahora bien, aquello a lo que prestamos atención no siempre está marcado por nuestro pasado. ¿Cuántas veces nos hemos detenido en una puesta de sol a contemplar su belleza? ¿Cuántas veces no nos hemos detenido, pues, a respirar? Existe una delgada pero infinita membrana por donde acceder a ese estado puro de observación, desde el que no hay necesidad de sobrevivir, ni recordar, ni cumplir con ninguna exigencia. Cuando accedemos por esa membrana, la vida empieza a contemplarse, no desde el tiempo, sino desde el eterno presente, donde es posible respirar plenamente y vivir sin urgencia. Cuando actuamos desde la mente pensante, desde la conciencia individual, es inevitable que cada uno desarrolle un paradigma con una serie de necesidades, jerarquías, prioridades. Sin embargo, en aquellos instantes en los que somos la inteligencia de existir y nos apoyamos en todas las posibilidades, en lo transpersonal, en la conciencia colectiva, en aquello que va más allá de lo que creemos que es nuestra identidad y que reconoce nuestras raíces universales. La importancia desde aquí y desde este ahora que creíamos se expande. La jerarquía que considerábamos se disuelve y la necesidad a la que nos aferrábamos se esfuma. Otra frase, oyente, que me impacta bastante y que siento que puede ayudarte a comprender todo esto es: cuando ves el tiempo, sí, el tiempo, es inevitable sentir la unidad de la vida. ¿Y qué es ver el tiempo? Ahora te lo desarrollo. Cuando ves a un ser humano desde la conciencia individual, ves a una persona, ves su sexo, su rostro, su físico, su posición social, laboral, afectiva. Ves lo que a ti te gusta y lo que te disgusta en él o en ella, lo que apruebas y rechazas. En definitiva, cuando ves a alguien, ves cuán diferente es respecto a ti, para decidir si es tu aliado o si es tu enemigo. Y el discurso que te montas en tu cabeza sobre esa persona habla más de ti que de la persona como tal, pues son tus creencias proyectadas sobre ella, sobre la persona. Cuando ves a un ser humano, sin embargo, desde la conciencia colectiva, ves todo su pasado, su historia como ser y no como persona. Ves el salto continuo entre generaciones hasta llegar al tiempo en el que erais lo mismo. Ves en sus raíces las tuyas. Ves la ausencia de distancia entre vosotros. Ves la unidad del universo en su pupila. Ves el amor incondicional en vuestra misma meta como colectivo. Ves la potencialidad del universo en su expresión, en lo que fuisteis, en lo que sois y en lo que seréis. Cuando ves el tiempo, oyente, ves lo inefable, ves el holismo natural, el origen de todas las cosas en un discernimiento instantáneo que no puede capturarse con la razón ni proyectarse en ella. Ves el sentimiento más primitivo y puro de la vida, todos nuestros ancestros, en un solo punto de nuestra imaginación colectiva. ¿Cómo sentir esto?, te estarás preguntando. Para sentir lo que somos y siempre fuimos, es imprescindible, primero de todo, pausar el caudal de pensamientos que nos conducen a la creencia. Para sentir lo que somos, es imprescindible permitir que todo concierna a todo, que nuestra atención fija en el presente trascienda su juicio sobre el presente. Puedes probarlo ahora mismo. Toma una respiración, ya sea que estés sentado, caminando, en cualquier sitio. Oyente, toma una respiración.
Y céntrate solo en ese gesto de respirar. Solo existes tú y tu respiración. En este lapso de tiempo, eres como el agua, fluido. Te das cuenta. En este lapso de tiempo, es evitable la necesidad. Es evitable necesitar entender lo que está enfrente, pues te das cuenta de que la necesidad de entender en este lapso de tiempo proviene siempre de un conjunto limitante y cambiante de creencias. Repito, la necesidad de entender proviene siempre de un conjunto limitante y cambiante de creencias. Es evitable necesitar entender, no entender, sino necesitar. Y cuando es evitable necesitar, es evitable sufrir. Respiramos y somos conscientes de que en esta evitabilidad descansa toda liberación de sufrimiento, conflicto y resistencia a la vida. Ahora presta atención. ¿Te das cuenta, oyente, de lo que estamos aprendiendo juntos? Tú y yo. La necesidad nos conduce a la distorsión de lo que hay enfrente. La necesidad o el apego es la fuente de todo sufrimiento. La mayoría de veces sentimos un malestar, porque intentamos responder a las preguntas desde el enfoque de la necesidad. En lugar de cuestionar las preguntas que nos hacemos desde ese sentimiento de colectivo, permitiendo soltarlas cuando sea imprescindible, pues desde la conciencia individual estamos bajo el yugo de la necesidad de responder a preguntas que se nos han impuesto, intentando responderlas a toda costa, como si de ello dependiera nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos impuesto una necesidad a través de presiones sociales, familiares, del sistema? ¿Cuántas veces hemos deseado satisfacerla, cueste lo que cueste? Estas presiones aprendidas suelen pasar desapercibidas. Memorias que se integran en nuestro cuerpo, conflictos, heridas, y que nos hacen tomar una posición reactiva a la vida. Al igual que en un pasado aprendimos a necesitar, hemos sentido desde esa colectividad, desde esa inteligencia, que podemos volver a elegir. Podemos volver a elegir la libertad del no apego a la creencia. Pues ella, la creencia, es una ola en el océano, un reflejo de un collar de infinitas perlas, una de las infinitas máscaras del disfraz. Mientras que nosotros somos ese océano, ese collar infinito, ese ser que porta el disfraz. El lenguaje es separador por sí solo. Por lo tanto, oyente, siento crucial al hablar sobre la unidad decir, yo somos, yo soy tú y tú eres yo. Cuando veo el tiempo, yo somos, yo soy tú y tú eres yo. Habiendo comprendido, sin la necesidad de comprender, claro está, que somos más de lo que creemos, ahora volvamos a esa fotografía inicial, ¿no?, de portada del episodio del podcast, de las 1000 máscaras. Volvamos a ella y al contexto en el que la tomé. Estando de viaje en Salónica, en Grecia, en una de las conferencias científicas sobre el origen de la vida, nos invitaron a un museo que estaba en el mismo lugar en el que exponíamos las conferencias, que era la Universidad de Aristóteles de Salónica, dedicada a las bellas artes. En la parte del museo que tomé la fotografía exponían obras de identidad falsa o inventada. Era esa la exposición que estaban haciendo. Todo el conjunto de obras que habían logrado recopilar, que tenían pues una identidad inventada. Y me fijé rápidamente cuando pasé por delante en una obra, The Idol of the Devil, o El ídolo demoníaco, extraído de un libro escrito por George Psalmanazar. Cuando descubrí el sentido que cobraba esa foto en ese libro,
un escalofrío invadió mi cuerpo, pues vi esa similitud con la humanidad, esa similitud con el ego, con la conciencia individual. Y para que veáis de lo que es capaz el ser humano, os voy a contar un poco de la historia de George Salmanazar, ¿vale? El maestro del engaño. George fue un enigmático personaje que se hizo famoso por inventar una elaborada identidad como nativo de la isla ficticia de Formosa, Taiwán. Nacido en Francia en fecha incierta entre el 1679 y 1690, Salmanazar se vio envuelto en una serie de embustes y viajes por Europa antes de llegar a Inglaterra en 1703. Allí se presentó como un noble salvaje de Formosa, afirmando hablar un idioma inventado y describiendo una cultura exótica con prácticas únicas, como el canibalismo ritual. Su historia cautivó a la sociedad inglesa y Salmanazar se convirtió en una celebridad. Escribió una autobiografía, aquí viene el punto. Escribió una autobiografía completamente ficticia que se convirtió en un éxito de ventas y fue presentado ante la nobleza y la Royal Society. Sin embargo, la farsa pues finalmente se desmoronó en 1728, cuando Salmanazar confesó su engaño. En un giro irónico, su fama como embaucador le valió más notoriedad. Se hizo más famoso cuando desveló su falsa. Se convirtió en un escritor y conferenciante respetado, y su historia sirvió como un recordatorio de la capacidad humana para la credulidad y la invención. Como podéis ver, oyente, la capacidad del ser humano para inventarse caracteres que beneficien a sus propios intereses supera la ficción misma. Es probable que Salmanazar utilizara su personaje inventado de noble salvaje para promover la religión católica, ya que su libro critica fuertemente el paganismo y otras religiones no cristianas. ¿A qué quiero ir con todo esto? Pues muy sencillo. Salmanazar fue un maestro del engaño que logró cautivar a la sociedad inglesa con su falsa identidad. Para mí, su historia es un recordatorio del disfraz que muchas veces portamos para validar nuestra existencia al mundo. La historia de Salmanazar es resumida perfectamente, no en palabras, sino en la imagen que os he traído como portada del episodio de este podcast, la imagen del ídolo del diablo, donde las máscaras sostenidas por la conciencia individual elevan la mentira a la verdad y nos hacen ver algo que no es. Pero siempre, siempre, tras el disfraz, está la conciencia colectiva, donde la identidad de la máscara se disuelve con el enmascarado y de repente el disfrazado es todos sus disfraces y ninguno de ellos. El enmascarado muestra su piel, luego reconoce su libre decisión. Al reconocer su libertad, siente en cada máscara un atisbo de verdad y aprende de su miedo a mostrarse para mostrarse mejor. En esta toma de conciencia hacia la colectividad, la necesidad se cae con la máscara. Y cuando la máscara cae, la tensión y el sufrimiento desaparecen y la expresión se libera. Inevitablemente, las antiguas preguntas que calibraban en el miedo dejan de tener sentido desde el nuevo paradigma expandido, un nuevo sistema de creencias, cuando cae la máscara. Y empezamos a encontrar, sorprendentemente, nuevos horizontes inesperados y más bellos. Volviendo al lado científico, pero desde esta perspectiva expandida de todo lo que hemos ido contando, ahora comprendemos que responder a ¿qué es la vida? Es responder a ¿quiénes somos? Pues es la vida quien pregunta su propio origen, y para responder a estas preguntas fundamentales es crucial hacerlo primero desde la no necesidad de sostener un paradigma desde el que responderlas. Y segundo, con la intención de mirar adentro, sin miedo al miedo y por amor a amar.
El objetivo principal del proyecto detrás de esas conferencias es el de la convergencia. Y resueno mucho con la idea que mi amigo, compañero de trabajo y maestro Diego me explicó para diferenciar entre los distintos tipos de enfoque posibles a la hora de hacer ciencia, ¿no? Que son la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la convergencia. Y precisamente este proyecto, DynaLife, trata sobre el último, la convergencia. Para entender la distinción entre estas tres formas de abordar la ciencia, la realidad, pues os voy a contar la diferencia mediante una metáfora que cobra un protagonismo especial en mi libro Desfragmentado, que por cierto os lo dejaré en las notas del episodio, si os interesa comprarlo. Imaginad distintos pozos de conocimiento que distintas civilizaciones en un mismo planeta han cavado. Cada pozo de conocimiento es una posible perspectiva, con su propio lenguaje y forma de pensar, desde la que comprender la realidad. Esto en el ámbito científico, pues podría decirse que cada pozo de conocimiento es una área concreta de especialización. Volvamos a la historia. Desde este enfoque, en la multidisciplinariedad, que es el principal enfoque actual de la ciencia, cada pozo investiga con su propio criterio y por separado su realidad, intentando llegar a una conclusión al responder a preguntas sesgadas por sus propias aguas. Por otro lado, la interdisciplinariedad, en la que algunas pequeñas organizaciones científicas empiezan a colaborar, añade la dimensión de la comunicación entre esos pozos, que, aún siguiendo separados, empiezan a coger el conocimiento de otras aguas. Sin embargo, la convergencia no añade nada, sino que directamente es una toma de conciencia. Y aquí viene el quid de la cuestión. En la convergencia, el científico se da cuenta de que todos los pozos están cavados sobre la misma Tierra y que tarde o temprano van a llegar al mismo núcleo planetario. Y no solo se dan cuenta de eso los científicos, sino también de que al quitar sus prejuicios y sus miedos, también pueden cavar lateralmente sobre la Tierra de una manera mucho más efectiva y simple, pues el sustrato ahí es mucho más liviano. Para así no solo comunicar sus aguas con otras, sino mezclarlas y hacer de todos los pozos, en realidad, uno. Solo si trascendemos nuestros miedos, dejamos de imponer nuestro paradigma sobre otros seres humanos y nos permitimos la vulnerabilidad de estar equivocados, podremos unir el planeta entero hacia el encuentro con una meta mayor a nuestra individualidad, por favor. Solo al permitirnos la sensibilidad ancestral que ya somos, nuestro cuerpo tras cientos de miles de años de evolución ya aporta una sabiduría. Pues solo a permitirnos esa sabiduría, el científico encuentra en la satisfacción de su alma el camino hacia la convergencia, donde el planeta entero y no una nación está a su favor. Antes de acabar, dejadme que os muestre una revelación que soñó el filósofo y psicólogo Steven Rosen y que dejó escrita en el final de su artículo llamado El sueño de Pauli, Jung, física moderna y alquimia. En este artículo se encuentran dos grandes figuras de diferentes campos del conocimiento. Una de ellas es Jung, padre del psicoanálisis, dedicado a la simbología del inconsciente. Y otra figura es Fermi, gran físico que contribuyó al desarrollo de la física cuántica y ganador del Premio Nobel. En búsqueda de este anhelo de convergencia, Steven Rosen trató de unificar la experiencia y la espiritualidad humanas con el pensamiento abstracto ordenado de la ciencia, de la razón, para crear una realidad superior donde la alquimia es posible. Por cierto, en un futuro episodio hablaré de la alquimia desde mi punto de vista, porque considero que lejos de esos tabús y de esos sesgos que tenemos sobre la alquimia como algo antiguo, hay mucho que decir sobre ella.
A continuación, entonces, ahora os leo el sueño que deja como conclusión Steven de su artículo. Dice lo siguiente. Soñé con esto en febrero de 1992, solo unas horas antes de conducir por Nueva York hasta Filadelfia, para dar una charla sobre un nuevo enfoque intuitivo de la física moderna. En el sueño, también estaba dando una presentación a un grupo de personas, leyendo mi prosa manuscrita de largas hojas de papel amarillo. A medida que seguía divagando de forma fragmentada e intermitente, el público se mostraba inquieto y desafecto. Los estaba perdiendo. Estaba perdiendo al público. Y también estaba perdiendo mi propio lugar en mi manuscrito. Finalmente, con frustración y algo de desesperación, pensé, ¿para qué sirve todo esto? Entonces me separé de mi texto y comencé a hablar directamente al público, con la voz llena de emoción. De hecho, comencé a llorar. Con esto, un hombre se levantó alarmado, como si quisiera ir a buscar ayuda. Respondí diciendo, no tienes que hacer eso. Puedo comunicarme con vosotros de esta manera. De hecho, así es como deberíamos comunicarnos. Para acabar, oyente, solo enfatizar lo mucho que he disfrutado preparando este episodio y lo entusiasmado que estoy en la exploración del científico, desde todos los prismas posibles a la hora de investigar la vida, y sobre todo desde el prisma raíz de su espiritualidad. Pues siento que para comprender los orígenes, el origen de la vida, primero es preciso que el científico haga la labor de sanar sus conflictos más internos. Pues nosotros somos naturaleza y podemos ser investigados desde dentro, nosotros mismos a nosotros mismos. Sanar sus conflictos más internos para que su mirada pueda ver nuevos horizontes, de entre los cuales sea posible una nueva forma de hacer ciencia que una la mirada interna de la sensibilidad con la mirada externa de la razón. Para contribuir a esta labor, personalmente estoy aprendiendo a soltar y permitirme sentir lo que implica Iván, lo que implica toda esa etiqueta, detrás de esa etiqueta. ¿Qué hay? ¿Quién es Iván? ¿Qué es la vida detrás de Iván? No solo como científico o artista, sino como ser. De hecho, en una de las sesiones que recibí de terapia, pude canalizar una respuesta muy parecida a todo lo que os he estado comentando y muy parecido al sueño de Steven Rosen. Una respuesta que me abrió los ojos a la relevancia de este sentir, de nuevo, reafirmando de alguna forma el camino de la sensibilidad. Y es, las lágrimas son el alimento del alma. Permitirse la vulnerabilidad del científico puede abrir un nuevo sendero, donde la ciencia se viva desde dentro. Y siento que no puedo acabar con mejor frase que esta, oyente. Gracias de corazón por escuchar y sobre todo, gracias por sentir y hacer de este mundo un lugar mejor. Un abrazo sincero y paz.